Los saludamos a todos en el nombre de Jesucristo. Y quiera Dios darnos entendimiento para estar agradecidos, por darnos Dios la oportunidad de poder reunirnos todavía alrededor de su palabra, porque solamente bajo la palabra de Dios tenemos la posibilidad de lograr nuestra redención. ¿Entiende? Y que podamos quitarnos todo concepto de que Dios requiere un cristianismo cualquiera. Yo creo que la palabra de Dios va a liberarnos de eso. Dios requiere un real cristianismo. Y bueno, he estado predicando esos temas. Queremos continuar con ese enfoque. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Que Dios bendiga a todos los hermanos a través del Skype, en los diferentes lugares. Que Dios los bendiga a todos. Y bueno, en el live stream también, Dios los bendiga. Gloria al Señor. Vamos a tomar nuestras Biblias, Mateo capítulo 7, vamos a leer el verso 21. 7:21. Dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Queremos leer una vez más el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mire de lo que él está hablando, ¿no? Nuestra entrada allá, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fácil, el que hace va a entrar, Jesús te aseguró. El detalle es cuál es la voluntad de él para hacerlo. ¿Entiende? Queremos leer un verso, una escritura más en Génesis capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 15 de Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Gloria al Señor. Queremos usar un tema, captando el misterio de la voluntad de Dios, porque si lo logramos captar es un misterio definitivamente, porque según la Biblia pocos serán los que lo logren al final. Entonces quedará escondido esta verdad, que es la puerta de entrada asegurada que Jesús dice al reino de los cielos. Quedará siendo misterio de todos modos para la mayoría, ¿entiende? Pero siendo que Dios lo ha provisto es porque alguien la va a hallar, ¿ve? Y quiera Dios que nuestros corazones puedan tener el deseo realmente del reino de Dios.
El deseo de no ser solamente uno que tiene la posibilidad pero no lo logra. Que en nuestros corazones Dios haya un deseo realmente de ser cristianos, de ser sinceros. Entonces, captando el misterio de la voluntad de Dios. Si lo captamos, nada puede detenernos, entraremos. Vamos a orar. Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, queremos, Señor, acercarnos a ti en este momento, juntos, Señor, con cada creyente en tu palabra, conforme a la fe que tú has provisto para cada uno, Señor, de diferentes lugares enfocados en esta reunión. Te agradecemos por ello, porque, Señor, cuando hay expectativa, entonces hay respuesta tuya, Padre. Pero queremos también, Señor, suplicarte que nuestro corazón rechace todo conformismo, que podamos, Señor, realmente tener un anhelo real en este tema enfocado este día, porque sabemos que solo teniendo hambre y sed de algo, tú nos proveerás lo que tenemos hambre y sed, que haya hambre y sed por, Señor, el reino tuyo, por saber cómo entrar, Padre, que haya un deseo de entrar en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por todo, Señor. Amén. Dios lo bendiga. Un poquito el eco, apenas. Gloria al Señor. Entonces, queremos enfocarnos en este tema. ¿Ve? Gloria al Señor. Es un gran tema. ¿Ve? Es un gran tema. Ahora, siendo que es Jesús quien lo dijo, ¿no? Porque Jesús, mirando en el fin, Él supo que espíritus vendrán a tratar de hacernos fracasar en nuestro propósito de ser ciudadanos del reino de Dios. ¿Entiende? ¿Ve? Entonces, Él, siendo, ve, el verdadero y único, real libertador, real salvador, real redentor, está dejando escrita en su palabra cosas, ve, selladas, misterios escondidos, pero con una promesa que serán conocidos por aquellos, ve, que quieran realmente conocerlo, porque eso es lo que Daniel dijo: habrá muchos entendidos en el tiempo del fin, cuando Miguel esté luchando. ¿Entiende? Entonces, es ahí donde queremos enfocar nuestra atención. Es ahí donde queremos lograr enfatizar en esta noche, ¿ve? ¿Cómo es que Jesús advierte y dice: habrá muchos que estarán seguros? Y Jesús golpeó estas tres cosas, ¿no? Que mucha gente piensa porque unos dijeron porque eché fuera demonios, otros porque hice milagros, otros porque profeticé. ¿Entiende? Entonces, Él dice: no les diré a ellos bienvenidos, sino les rechazaré. Queremos nosotros tomar en serio estas advertencias, siendo que es verdad, siendo que viene de alguien que es 100% verdad, es alguien que no miente, ¿ve? Es alguien que siempre está correcto, Jesucristo. ¿Entiende? Entonces, es ahí donde nos da seguridad mirar la palabra. Entonces, ¿qué tiene que ver con lo que leímos en Génesis? ¿Ve? ¿Cuál es la relación? Recuerde estas cosas. La voluntad de Dios para su primera venida, ¿no? ¿Ve? Él quería empezar el plan de redención. Él hizo un plan, hizo un programa a través, ¿ve?, de la manifestación de Hijo del Hombre, luego a través de las edades Hijo de Dios, y luego
hijo de David, para finalizar su programa. Pero entonces, ¿cuál era la voluntad de Dios en el día en el que Jesús vino? ¿Quién tenía que captar esa voluntad de Dios? Jesús. Él tenía que captar la voluntad de Dios, ¿entiende? En ese día se requería el precio pagar. Era la hora para pagar el precio por la libertad de los hijos. Y Jesús tenía que captar la voluntad de Dios, ¿entiende? Entonces él conocía, por eso él dijo, estoy aquí para hacer la voluntad del Padre. Entonces estaba programado que tendría que tener 3 años y medio de ministerio, la primera mitad de la semana 70. Pero también tenía que lograr, ve usted, atreverse a ir a la cruz y morir por causa del pecado nuestro. Todo eso él lo supo, él investigó en la palabra, porque él miró en la palabra y estaba escrito, ¿entiende? Entonces él captó la voluntad de Dios para su día. Pablo tuvo que captar la voluntad de Dios para su día. Pablo sabía que él no tenía que hacer un programa, ve usted, de pagar el precio por el pecado. Él tenía que saber, ya fue pagado, ahora lo que sigue, ¿entiende? Y luego Ireneo y todos captaron la voluntad de Dios para el día en el que vivieron, ¿ve? Lutero solo operó en lo que Dios le proveyó para su día, ¿entiende? Ellos no eran profetas, no supieron, pero Dios se encargó de eso. Ellos no podían recibir más, esa era su porción asignada para ellos. También era la porción asignada para Wesley y para los pentecostales. Pero este es el fin, ¿entiende? Este es el fin, el día en el que vivimos. Entonces tenemos que mirar en la Escritura cuál es la voluntad de Dios para el día en el que nosotros estamos viviendo, ¿entiende? En el día en el que usted es protagonista del cristianismo, ¿ve? Y eso es lo que Satanás buscará, a robarnos el entendimiento de la voluntad de Dios, ¿ve? Pero entonces, ¿qué es lo que Dios requiere para este día? ¿Entiende? Entonces el profeta dice, ve, Dios se propuso traer de regreso otra vez su obra maestra. Entonces, ahora escucha esto, ve, usted tiene que tener mucho interés para poder captar estas cosas, o si nos pasará por alto, ¿no? Ve, porque estamos enfocando, piénselo, estamos enfocando en la voluntad de Él, conociendo la voluntad. Eso no es cualquier tema, ¿entiende? Ve, eso no es cualquier tema. Definitivamente, ve, el profeta dice, espíritus religiosos son altivos y faltos de interés, ¿entiende? Pero que Dios pueda darnos un interés correcto, un interés verdadero, porque al enfocarnos en estas cosas son temas sagrados, ¿entiende? Entonces es ahí donde nosotros, ve, tenemos que lograr. La voluntad de Dios está conectada a la fe, está ligada a la fe, porque Jesús tuvo que tener fe de que Él podía ser el que iba a pagar el precio, que Él podía ser el cordero, el pan sin levadura, el maná, ¿entiende? Entonces Él empezó a predicar, soy el maná, soy el pan, soy el agua de vida, soy la puerta, soy el buen pastor. Esa es fe en lo que la palabra decía de Él. Ahora Él tiene la fe, ¿sabe? Esa es la voluntad de Dios para mí. Debo ser el pan, debo ser el cordero, debo ser el maná, debo ser el agua de vida, ¿entiende? Debo ser la puerta, debo ser el gran pastor, que todos los pastores de la Biblia, ¿ve? David, el mismo Moisés, ¿ve usted? ¿Entiende? Todos aquellos, Amós y todos esos pastores que en la Biblia hablan, realmente son un misterio del gran pastor. Entonces él se atrevió a creer esa escritura, a tener fe y empezó a desplegarlo. Dijo, soy el gran pastor, ¿ve? ¿Entiende? Entonces él se paró y empezó a declarar, soy el maná, el real pan que ha descendido del cielo, ¿ve? Soy la puerta, dijo, nadie entrará sino por mí, ¿entiende? Entonces eso es fe. Una vez que tú conoces la palabra, la voluntad de Dios, entonces recién tú vas a examinar si tienes la fe para recibirlo o rechazarlo, ¿entiende? ¿Se acuerda? Jesús mismo dijo que eso es algo que no será sencillo, porque un padre vendrá a su hijo y le dirá, hijo, haz esto, pero él dice, es alguien desinteresado completamente, no tiene ningún interés en honrar la palabra del Padre, ¿ve? Pero él trata de creer, de dársela de vivo, ve usted, y de muy astuto. Entonces dice, sí, tiene razón, ya no te preocupes, yo lo voy a hacer, pero no lo hace. Pero Jesús dijo, viene otro y ¿sabes qué? Es sincero, no tiene el deseo de hacerlo y dice, no lo voy a hacer, pero luego se pone a pensar, no está bien que sea desobediente, y se va y lo hace. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que hizo la voluntad? ¿El que solamente de labios, ve usted, el que solamente por quedar bien con la boca? ¿Entiende? ¿O el que hizo lo que el Padre quería? ¿Entiende? No es solamente decirle amén, es hacer lo que Él quiere, la voluntad de Él. Entonces, ¿qué es lo que Dios requiere para este día? Ve, para cada edad. Entonces, cuando Él envió la unción de león, se requería eso, ¿entiende? Se requería cristianos, tenían
tal vez que ir al circo romano, entiende, las cruces romanas y todas esas cosas muy difíciles. Entonces la gente captó esa unción, captaron la unción sin entendimiento, ¿eh? Captaron la unción y se pararon al desafiar los leones y los gladiadores y todo por el estilo, captando la unción, ¿entiende? Igual cuando entendieron y captaron la unción de los días de Lutero, la unción del hombre, se pararon, captaron esa unción y se pararon por la escritura que ellos conocían. Dios los honró, los vindicó, porque esa era su voluntad para ese día. Esa era la voluntad para el día de los pentecostales. Cuando el profeta no quiso ir con los pentecostales, entonces Dios fue severo con él, porque la voluntad de Dios es que vaya con los pentecostales, porque los pentecostales eran la voluntad de Dios para su día. Y cuando él rechazó caminar en la voluntad de Dios para su día, le fue muy mal. Ahora es ahí donde yo quiero que usted mire. Cuando el profeta rechazó por circunstancias, por afectos de que no, su suegra se puso furiosa, ¿entiende? Y bueno, por no crearle problemas a la esposa con la suegra, ¿entiende? Entonces él rechazó caminar en la voluntad de Dios para ese día. Mira cómo le fue al profeta, ¿entiende? Mira cómo murió su esposa, cómo murió, ve, su pequeña niña, el sufrimiento que tuvieron que sufrir, ve. Y la esposa le dijo, ¿sabe dónde fallamos? Nunca debiéramos haber hecho caso a mi mamá. Ella le dijo después que regresó, cuando el profeta la llamó. ¿Por qué? Porque cuando ve usted, Dios hace algo y rechazar operar en eso presente es terrible. Es juicio divino lo que sigue. ¿Ve? La misericordia de Dios es que operemos en su voluntad en el día en el que vivimos. Ahora, Dios al profeta le dio la invitación a través de los líderes en aquel avivamiento que tuvieron. ¿Ve? Y él captó, entonces voy a ir. Pero un obstáculo era el diablo. Entonces, pero él lo miró con ojos humanos y dijo, no creo que Dios le moleste. ¿Qué tanto va a hacer? No creo que Dios se moleste. Además, porque no voy a predicar por allá nada más. ¿Entiende? Y nosotros nos damos cuenta cuán terrible fue, no solo para él, no solo para su esposa, para toda la población. ¿Por qué? Porque no quiso caminar en la voluntad de Dios para su día. Y Dios nos está mostrando a través del profeta, ¿entiende? Cuán dispuesto Dios está a que su voluntad se cumple. O te atienes a las consecuencias. Esa es la verdad. ¿Ve? Porque Dios quería que sean nación, no quisieron ser, muy bien. De todos modos van a ser nación. ¿Ve? O lo hacen por su voluntad, bueno, o les ayudaré. Y les ayudó, ¿no? Bajo el quinto sello. ¿Entiende? Lo mismo ve usted a la gente del mensaje. ¿Por qué van a la gran tribulación? ¿Entiende? Veíamos algunos puntos, ve, sobresalientes nada más. ¿Entiende? Pero hay cosas más, bajo todos esos temas hay más cosas. ¿Ve? ¿Entiende? Entonces, cuando nosotros miramos y leímos la advertencia de Jesús diciendo, ¿ve? No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar allá al reino de los cielos, pero el que hace la voluntad del Padre, muy bien. Entonces estábamos viendo cómo Dios se agradó y vindicó su voluntad para cada tiempo. Era la voluntad de Dios el arca en los días de Noé y lo vindicó. Era la voluntad de Dios cruzar el mar rojo en los días de Moisés y lo vindicó. ¿Entiendes? Dios vindicó su voluntad para su día. Y el que no caminó en la voluntad de Dios para su día, fue terrible, fue fatal. El que no caminó en la voluntad de Dios en los días de Noé, ¿cómo le fue? ¿Entiendes? En los días de Moisés, el que no caminó en su voluntad, ¿cómo le fue? ¿Entiendes? Ve, capte esas cosas. El que no caminó en los días de los apóstoles en la voluntad de Dios, ¿cómo les fue? Mira lo que hizo Tito con ellos. ¿Entiende? Entonces el que no caminó en la voluntad de Dios hoy, mira dónde están. Tan lejos de Dios, tan lejos de su palabra. ¿Ve? Solamente dijo el profeta, llegan a ser clubes religiosos. ¿Entiende? Y nombres blasfemos. Ahora, es ahí donde nuestro corazón debe estar interesado. ¿Debo conocer su voluntad o no hay opción? Sin su voluntad no hay opción. Es más, él dijo, cuando tú no has hecho la voluntad, pero has hecho milagros, te has consagrado tanto y has hecho milagros, has profetizado, ¿entiende? ¿Ve? Y grandes cosas. ¿Ve? Capte esas cosas. Echaron fuera demonios. Pero no hiciste su voluntad. Él dijo, ¿qué dijo que les diría? Bueno, está bien, lo intentaron, gracias por interesarse en mi palabra y ser cristianos regulares. Dijo, les declaré, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Pero hacedores de maldad y echando fuera demonios, es un nivel de vida cristiana alta. ¿Cuál es la maldad que Dios condenará? ¿Ve? Rechazar caminar en su voluntad para el día en el que vivimos. En el día que usted y yo estamos viviendo hoy, con toda seguridad, la voluntad de Dios está en escena.
Ve. Ahora nosotros tenemos que tener interés en caminar en su voluntad. ¿Es cierto? Pero primero tenemos que tener el interés. Después Él nos puede revelar, pero definitivamente Él nunca va a revelar solo para que lo sepas. Porque Él ya mostró en Abraham, lo declararé porque yo sé lo que Él va a hacer en el futuro. Dios es omnisciente. Por eso que en nuestro corazón debe haber una decisión. Si tú me revelas tu voluntad, Señor, yo voy a caminar en ella. Debe haber un anhelo. ¿Entiendes de esas cosas? Entonces podremos lograrlo. ¿Ve? ¿Entiendes? Entonces es ahí donde las cosas van a marcar diferencia, ¿ve? Porque escucha estas cosas. Es ahí. Mire, en el día en el que vivimos, siendo que es el fin, el profeta dice, para entender lo que aquí debe pasar tenemos que volver a Génesis. Por eso fui a Génesis. ¿Ve? Por eso que leímos, ve usted, de la novia de Adán. ¿Por qué? Porque el profeta dice, Génesis es la semilla, es la raíz de toda verdad. Aquí solo es el resultado de lo que empezó en Génesis. Entonces el profeta dice, hemos llegado al final. Eso significa que hemos vuelto a Génesis. ¿Entiende? Entonces para conocer la voluntad de Dios aquí tenemos que ir a lo que fue en Génesis, porque Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Entiende? Él no ha cambiado su voluntad. ¿Ve? Ahora capte esas cosas. Él no ha cambiado su voluntad. Entonces cuando nosotros fuimos a Génesis, ¿por qué yo leí estas cosas? ¿Ve? Si Dios lo abre, usted va a ver, va a ser un momento glorioso. Porque mire, cuando yo fui aquí, nosotros somos llamados a ser la novia, la postrer Eva, ¿entiende? ¿Ve? Cuando ve usted, vemos que el profeta dijo, la novia de hoy, Pablo mismo dijo, Cristo el postrer Adán. ¿Ve? Entonces la novia, la postrer Eva. Pero cuando nosotros vemos aquí, Adán es colocado en su huerto. ¿Ve? Pero luego él está solo. ¿Ve? Entonces Dios dice, no es bueno que él esté solo, le haré una ayuda idónea. Ahora escucha estas cosas. Mira la voluntad de él, empieza a revelar. Yo le haré a él una ayuda idónea, que le ayude a él. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que estar interesados. ¿Tiene usted interés de ayudarle a él? ¿De ayudar a Cristo, de ayudar a Dios hoy? ¿Tiene usted interés? Porque si usted no tiene interés de ayudarle a él, usted no hay posibilidad de que sea la ayuda idónea. Porque lo único que Dios quiere traer a escena en Génesis, lo que Él quiere traer a escena en Génesis, es a alguien que sea la ayuda para Cristo, la ayuda para Dios, la ayuda para Adán. Entonces, nosotros siendo que estamos con voluntad propia, ¿ve? Tenemos que decidir. Mirar, la voluntad de Dios no ha cambiado. ¿Ve? Porque Adán y su novia solo eran el tipo de lo que Dios quería lograr en el fin. Entonces cuando nosotros vemos qué es lo que Dios querrá hoy, lo mismo que quiso en Génesis. Porque Cristo está ahí, Adán estaba ahí y Cristo está ahí. 2000 años, ve usted, se levantó victorioso y tiene su plan de redención. Pero al final, ¿en qué tiempo? ¿Ve? En el tiempo dice donde Adán ya está en el huerto. ¿Entiende? Entonces dice, es en ese tiempo donde Dios dice, le haré una ayuda idónea para él. Pero luego sigue. Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que los había de llamar. Ahora escucha estas cosas. Dios empieza a mostrar. Él tiene deseos. Muy bien, ha llegado la hora en que él tiene un deseo de traer a escena una novia que le ayude a Adán. ¿Ve? Ha llegado el momento para eso. Pero para mostrar Dios qué día será ese, porque nadie sabía cuándo eso iba a ser. Solo esto es que está en Génesis, es una profecía. Pero para mostrar qué día será ese, entonces él dice, todo lo que Dios formó, todo lo que está aquí en la tierra, que existe, Dios lo lleva a Adán, para que Adán le ponga su nombre. ¿Ve? Y nombre es posición. ¿Entiende? Entonces dice, y Adán le puso su nombre. Entonces el profeta dice, ¿cómo es que este proceso se cumplió? ¿Entiende? Adán tenía que atender. Dice el profeta, esta es la señal del discernimiento. Todos están pasando por su línea de oración frente a Adán. Entonces Adán dice, muy bien, tú eres astuto, ¿ve? Tú te gusta encubrirte y toda esa cosa. Y empezó a decir, tu nombre es zorro. Cuando llegó el león, muy bien, ¿ve? Tú gruñir eres fuerte, y todos se sujetan a tu voz, muy bien, tú eres el rey. ¿Entiende? Y lo llamó león, porque cada animal, ve usted, iba a reflejar, ¿no es cierto?, el misterio de la redención.
Si no es así, entonces Dios pidió esos tipos de pieles de animales para edificar el tabernáculo. Entonces, ¿qué es? Mira, hay una línea de discernimiento, un don de discernimiento que se manifiesta. Dios dice, es tiempo de que traiga una novia, pero antes de eso, primero vamos a pasar una línea de discernimiento, una línea de oración frente a Adán. Adán, un don de profecía en el huerto, un don de profecía en la iglesia. Entonces Adán va a decir, muy bien, tu nombre, tú vienes desde tal lugar, ¿ve? Tu nombre es fulano de tal. Y como Adán lo llamaba, así era. ¿No vimos eso en el profeta? Decía, tú vienes de tal sitio, 20 años atrás tuviste este accidente, ¿entiende? Y de aquí a 5 años te sucederá esto, y tu nombre es fulano de tal. Y la gente mira, dice, ¿cómo ese hombre discernía? Ellos no entienden que era el misterio de Génesis capítulo 2. ¿Ve? Entonces era el tiempo, Dios está a punto, Dios, en el corazón de Dios ha bajado un deseo de hacer una ayuda idónea. Pero para darnos cuenta en qué tiempo lo llevará a cabo, entonces Él coloca esta escena. Lo trae a Adán, todos los animales que Dios había llamado. Usted dice, pero estos animales, el profeta no estaba discerniendo los nombres a los animales, ¿entiende? Bueno, sí estaba orando por la zarigüeya, ¿entiende? ¿Ve? Pero para nosotros, usted ve todo lo que Dios había formado, todo animal, ¿ve? Todos los seres vivientes, toda bestia, todo, y todas las aves, todo fue traído para que Adán lo llame por nombre. Usted dice, ¿qué tiene que ver eso con la línea del discernimiento del profeta? Porque en el lenguaje de Dios es lo mismo. Yo quiero que leamos aquí en Hechos para ver, a veces puede quedar dudas. Entonces vamos a leer el libro de Hechos. Hechos capítulo 10. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban, usted sabe, Cornelio envió a algunos soldados que vayan a llamar a Pedro. Dice, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, o las 12 del día. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, y reptiles, y aves del cielo. ¿Entiende? Y una voz le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez y dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto sucedió 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido. ¿Ve? Luego Pedro usa esta misma visión para hacer su defensa de por qué ha ido a los gentiles. ¿Ve? Este lienzo atado de sus 4 puntas hacia arriba, ¿ve? ¿Entiende? Bajaba del cielo y Dios le está mostrando, ¿ve? Que el mundo, los seres humanos, aquellos que Dios va a limpiar, aquellos que Dios va a santificar, son tipificados como todo tipo de bestia, como todo tipo de animal inmundo. Entonces esos animales fueron traídos a Adán para que Adán no pusiese nombre, pero esos tipifican personas, el mundo gentil. Eso no tipifican a los judíos, ¿o sí? Tipifica el mundo gentil, ¿no? Y cuando Dios está mostrando que la novia no será edificada en el tiempo de los judíos. ¿Por qué? Porque tiene que haber un ministerio de discernimiento, un ministerio profético en el tiempo donde animales van a pasar a la línea del discernimiento para que Adán les ponga su nombre y les posicione. ¿Entiende? Y eso es lo que sucedió, el ministerio del profeta en el mundo gentil. ¿Ve? ¿Entiende? Entonces eso es lo que estaba sucediendo, era Génesis 2. En ese tiempo, Dios ya había dicho, necesito una ayuda idónea para Adán, pero primero hizo esto. Dice, una vez que él terminó, y dice, terminó esa línea de discernimiento y todavía no hubo ayuda idónea para Adán. Terminó el profeta su ministerio y todavía no había
ayuda idónea, una novia para Cristo. Terminó el don de discernimiento. Entonces lo pones a dormir a Adán, lo sacas fuera de escena, fuera de su consciente, ¿entiende? Y entonces Dios va a herir, ¿ve?, el costado de Adán, y va a sacar una de sus costillas, ¿ve?, para hacer una ayuda, para hacer una novia. Ahora aquí está el punto, vigile bien, es tan sencillo, pero si miremos el detalle, porque deben ser destruidas cosas. Cuando miramos, ve usted que cosas habían sido colocadas en el templo que era de Dios, pero Josué tuvo que pulverizarlo, Josías tuvo que pulverizar, volverlo al polvo, a cenizas, esas cosas. Entonces hay cosas colocadas en nosotros que nos impiden tener la fe que debemos tener. Entonces vamos a sacar esas cosas fuera de escena en este día, ¿entiende? Mire, esta novia que es sacada, es hecha, va a ser hecha del costado de Adán. Yo le pregunto, ¿esta novia que vino a escena, ve, es un cuerpo nacido de mujer o es creado por Dios? ¿Es nacido por sexo esta mujer? ¿Entiende? Adán es nacido por sexo. Ellos están en una condición de creación, ¿entiende? Están sin pecado. Ve. Ahora capte esas cosas. Aquí hay un misterio poderoso. Porque a esta mujer, hueso del hueso de Adán, carne de la carne de Adán, a esta mujer va a ir la serpiente. Mira, mira el atrevimiento de Satanás, mira la astucia, mira la fe de Satanás para lo errado, la osadía de Lucero para ir y creer y tener confianza que a esa mujer que no ha nacido por sexo, que no tiene un cuerpo como el que usted y yo sí tenemos, cuerpo nacido por sexo, qué confianza de Lucero para decir, no importa si Dios lo creó, tiene que haber una forma para que yo lo introduzca en el pecado. Ahora escuche estas cosas. Ve, la mujer que cayó, la mujer, mire, en ese cuerpo creado por Dios, Satanás logró hallar un acceso a través del cual ella podía en ese cuerpo participar del pecado, en ese cuerpo creado por Dios. ¿Sabe por qué quiero abrir estas cosas? Porque Satanás trabaja mucho para decir, está bien, Dios quiere perfección, ¿ve? Pero estamos en un cuerpo nacido por sexo. Es difícil, no es posible, ¿ve? Este es el misterio, ¿entiende? Si Satanás tuvo fe para colocar el mal, el pecado, en un cuerpo que no nació por sexo, la novia de hoy tendrá fe para colocar lo correcto en un cuerpo nacido por sexo. Si hubo un acceso para lo errado en ese cuerpo, para la redención tiene que haber un acceso a lo perfecto, a la voluntad de Dios, aún en este cuerpo. Toda la táctica de Satanás es para convencerte que estás en ese cuerpo, en ese no se puede. Mira la osadía de Satanás. Él no miró cuán difícil era un cuerpo creado por Dios, sacado de dentro de Adán, no nacido de sexo. Pero mira la osadía, mira el ánimo, mira el ímpetu de él para no darse por vencido. Mira la confianza para de una u otra manera yo lo voy a sacar, lo voy a caer, voy a introducir el mal aún en ese cuerpo caído. Si Satanás puede hacer eso, Dios puede hacer lo otro. ¿Por qué? Esta es la llave, dijo el profeta. El pecado entró sin la participación del hombre, solo la mujer y otro personaje, la mujer y la serpiente. El profeta dice, el antídoto contra el pecado tenía que entrar de la misma manera, sin la participación del hombre, solo la mujer, María y Dios. Entonces, si para que el pecado entre, Satanás tenía confianza, ¿entiende? Que él podía hacerlo caer, piénsalo, una mujer creada por Dios, un cuerpo no nacido por sexo. ¿Qué ánimo de Lucero? ¿Entiende? Para atreverse y lograr contaminar ese cuerpo. ¿Entiende? Es ahí donde el diablo trabaja bastante, ve usted, llenando la mente de la gente. ¿Ve? Cuando tengas cuerpo glorificado, ahí recién podrás vivir la palabra, ahí recién podrás ser perfecto. En este cuerpo no se puede, ¿entiende? Por más que tengas el Espíritu Santo, están las glándulas, están aquí,
Mira, ellos tenían el velo de Dios. ¿Y cómo es que Satanás se la ingenió? Y halló un acceso para que entre y active todas las cosas cerradas y llegue a ella a ser la portadora de su simiente. ¿Ve? De la misma manera que el pecado entró, de la misma manera entra la restauración, dijo el profeta. Entonces tiene que haber acá una mujer, esta en la condición caída, porque de esa manera el profeta dice allá en Génesis, era Satanás golpeando el Edén de Dios, era Satanás haciendo su ataque y lo introdujo a ella en el pecado, y ella lanzó a toda la raza humana a muerte. Al final, después de 6.000 años, lo cual es hoy, Dios va a atacar el Edén de Satanás. ¿De qué manera lo va a hacer? De la misma manera que lo hizo. Al final Dios va a venir a una mujer nacida por sexo, contaminada, ¿entiende? Pero la serpiente le convenció que en ese cuerpo santo, en ese cuerpo creado, en ese cuerpo limpio, ella participe del pecado. Cristo va a convencernos por su palabra que aún en este cuerpo caído, en este cuerpo nacido por sexo, podemos nosotros vivir la palabra en su 100%. Aleluya. Entonces, mire, estas son las cosas, ¿ve?, que nosotros debemos mirar. Porque dijo, solo el que hace la voluntad del Padre, ese entrará. Porque ¿cómo vino la caída? Cuando se hizo la voluntad del diablo vino la caída. ¿Cómo se entrará al reino? Cuando se haga la voluntad del rey del reino. Entonces entraremos. Pero ¿cuál era la voluntad? Era que en ese cuerpo limpio y puro entre el pecado, entre el mal, entre la codicia. ¿Entiende? Entonces Dios está mostrando cuál es su voluntad hoy. Que nosotros nos atrevemos. Si el diablo se atrevió, ¿por qué no nosotros? ¿Acaso la mentira tiene más poder que la verdad? ¿Acaso Satanás tiene más poder que Dios? Y si Satanás fue tan atrevido para creerlo, puedo contaminar ese cuerpo, aunque ha sido creado por Dios. Yo sí lo puedo contaminar. ¿Entiende? La palabra al venir a nosotros también nos va a hacer osados, ¿ve usted? Y vamos a atrevernos, vamos a decir, aunque yo haya nacido por sexo, aunque esté en este cuerpo caído, yo voy a creer que sí puedo vivir una vida de perfección. Aleluya. Aleluya. ¿Entiende? Ahora son escrituras que siempre están ahí, ¿ve? Pero tienen que enfocar nuestro entendimiento, tiene que ser alumbrado, ¿entiende? ¿Por qué? Tenemos que destrozar las cosas que Satanás hace y tenemos que saber qué es las que hace. Él viene a decirte, estás en este cuerpo, y te va a citar algunas citas, te va a decir, mientras así seas lleno del Espíritu Santo, todavía las glándulas sexuales siguen aquí. Claro. Pero ¿acaso no dice el profeta que también lo último que Dios redimirá en nuestro cuerpo? ¿Entiende? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios hoy? Solamente teniéndonos, ve usted, cristianos, ve usted, solamente tratando de portarnos bien, pero por dentro sigue el mal. Entonces Él va a decir, no puede mientras estés en ese cuerpo. Pero ¿cómo le convenció a Eva que sí podía fallar en ese cuerpo? Piénsalo, Eva no tenía el cuerpo que usted tiene. Y el diablo lo agarró y lo sacó de ahí. ¿Acaso Él tiene más poder que Dios? ¿Entiende? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el logro de la novia? ¿Por qué la novia de hoy es una novia? ¿Por qué las fatuas se fueron allá a la gran tribulación? ¿Entiende? Porque ellas no pudieron creer eso. Porque ellas no querían tener la vestidura blanca. ¿Qué es la vestidura blanca? ¿No era el mismo velo que tenía, que ellos perdieron, la pareja de Dios perdió allá? ¿No perdieron su vestimenta? Esa es la misma vestimenta que ellos van a recuperar en la tribulación. Por eso fueron, porque no se atrevieron a creer eso. ¿Ve? Pero ¿por qué no? ¿Por qué esta novia es la novia? Porque se atreve a volver de donde fue sacada. La novia de hoy va a volver a donde fue sacada. Porque dice, muy bien, Cristo ha provisto un camino, el precio está pagado, ¿entiende? Ve, las 7 edades de la iglesia ya pasaron. No le debo nada a Lucero. Cristo pagó el precio completamente. Yo he recibido los 7 sellos, ¿entiende? Y tú empiezas a entender, ve, él, si soy la mujer, ve, que cayó, ¿entiende? Entonces Él me sacó. ¿De dónde me sacó? De una condición aún con un cuerpo limpio, creado por Dios. ¿Para qué? Para hacer una ayuda de Adán. De ahí me sacó, ¿entiende? Entonces tú dices, si Él me sacó, ve, con su mentira, entonces ¿para qué Dios me ha dado la verdad? ¿Me habrá dado la verdad para seguir usted bajo el poder de la mentira? ¿Bajo el Edén de Satanás de la mentira? ¿Bajo el Edén de la muerte? ¿Bajo el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué Dios ha venido y me ha entregado la verdad que no le entregó a ninguna edad? Que no le entregó ni al Antiguo Testamento, ni a todos esos santos y profetas, que no le entregó ni siquiera a la iglesia apostólica, en ninguna edad.
Pero ¿por qué viene a ti? Dios te entrega y conoces la verdad. Hermano, si tú te encontraras con Lutero, Lutero se quedaría escuchándote. ¿Entiende? Si tú te encontraras con el mismo Pablo, oye, diría, claro, y con esa razón yo hablaba que lo perfecto vendría. ¿Entiendes? Porque esa piedra de granito blanco nadie tenía acceso. ¿Entiende? Pero ¿por qué Dios nos dio esta verdad? ¿Para qué Dios nos dio esta verdad? Para hacernos osados. Si Satanás fue osado para traer la caída, la novia de hoy será osada para traer la restauración. ¿Entiende? No miraremos el límite. Tú no mirarás el cuerpo en el que vives. Tú dirás, si un cuerpo limpio, Satanás fue osado para contaminarlo, entonces con la palabra, ¿cómo no va a ser osado para entender que puedo yo vivir la vida que Dios requiere? Por eso Él dijo, entrará el que hiciere la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Él? ¿Entiende? Para la caída hubo un osado, para contaminar y ensuciar. Para la restauración tiene que haber alguien. La misma que fue engañada por la osadía de Satanás, ahora ella va a volverse osada. Basta de tu mentira, basta de tu engaño. Él te va a decir, pero naciste por sexo. Pero si hay un acceso para caer aún en ese cuerpo creado por Dios, entonces tiene que haber un acceso para ser restaurado aún en este cuerpo. ¿Entiende? La novia se para hoy y dice, lo voy a hallar ese acceso. Y tiene que estar en la palabra. Absolutamente, tiene que estar en la palabra, ¿entiende? Esas son las cosas, ¿ve? Que nosotros debemos entender. Con razón Jesús dijo, que echar fuera demonios, ¿de qué sirve? ¿Ve? ¿Crees cambio de cuerpo? Piénsalo. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que entender. ¿Será posible un cristianismo real y perfecto? Claro, si era un cuerpo perfecto que fue contaminado. ¿Ve? ¿Entiende? Esas son las cosas que nosotros debemos entender. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? En el tiempo después. No antes, pero después de la línea de discernimiento. Después de todos esos animales, esos cuadrúpedos, todos esos que venían en el lienzo, los gentiles. ¿Entiende? Era gentiles después de un ministerio de discernimiento para el mundo gentil. Eso es lo que estaba diciendo Génesis 2. Le voy a hacer una ayuda idónea. Pero antes de eso, ¿ve? Antes de que tenga la ayuda idónea todavía, antes de eso vamos a traer un ministerio de discernimiento para los gentiles. Por dijo, todas las bestias, ¿entiende? Todos los animales, todas las aves, todos empezaron a pasar frente a Adán. Y Adán le está poniendo nombre, eso le está dando su posición, ¿entiende? Entonces vino acá en la línea de discernimiento el profeta y empezó a decir la condición, el nombre, y empezó a decir la posición de cada país. ¿Ve? La posición que ocupa, y en la profecía Rusia, en la profecía, ve usted, Estados Unidos, ¿entiende? Y todos los países, Israel, ¿entiende? El Vaticano. Empezó a posicionarlo, o sea, lo colocó en su posición a cada denominación. Dijo, esto es la imagen de la bestia, ¿entiende? ¿Ve? Y a cada uno lo posicionó en su lugar. ¿Ve? Dijo quién eran los pentecostales, quién eran los luteranos, quién eran los wesleyanos, ¿entiende? Quién era Billy Graham, quién era Oral Roberts, a todos lo posicionó. Entonces dice, a todo animal igual pasó. Entonces es un misterio. Después de esa línea, ya eso sucedió. Entonces, ahora, ¿por qué vino la palabra? Si ya vino el ministerio de discernimiento al mundo gentil, porque eso es lo que habla Génesis. Tiene que haber un ministerio de discernimiento al mundo gentil. ¿Ve? Es Adán poniendo nombre, un ministerio profético. Porque tiene que entrar al discernimiento un profeta para saber. Porque el profeta dice, Adán no le está poniendo nombres nuevos a los animales. Adán tiene que, a través de su don, tiene que hallar el nombre que ya Dios le ha puesto. Es un ministerio profético, pero para los gentiles. Porque los gentiles fueron tipificados como bestias, animales, aves y todo cuadrúpedo. ¿Entiende? Lo probamos en el libro de los Hechos. Entonces, ¿qué es lo que debe seguir? Por eso le dije, tenemos que hallar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros operemos? ¿Qué tipo de vida cristiana que vivamos en el día que nosotros vivimos? Porque fuera de su voluntad lo probamos, como le sucedió al profeta. Fuera de su voluntad, operar fuera de su voluntad, probamos lo que le sucedió a la gente en los días de Noé, lo que le sucedió a la gente en los días de Moisés. ¿Entiende? Es ahí donde nos conviene encontrar la voluntad de Dios y operar ahí. Entonces, ¿qué es lo que se debe operar hoy? Entonces encontramos, ¿ve? Un plan de Satanás, ¿entiende? Para traer la caída. Pero los 6.000 era solo por 6.000 años. No puede ser más. ¿Ve? Porque Dios dijo, el profeta, para ser justo le entregó 6.000 años al diablo también, porque él en 6.000 años hizo su Edén. Entonces al final de los 6.000 años, ¿ve usted? ¿Ve? ¿Quién vino? A golpear el Edén de Dios, la serpiente. Ve usted, el diablo en la forma de la serpiente, a tratar con ella. Pero ¿qué es lo que viene a golpear ahora el Edén de Satanás? La palabra, ¿entiende? La palabra, ve usted, y viene a encontrarlo a ella, a la mujer caída, a la mujer engañada, porque Dios dijo, a esa mujer yo lo voy a restaurar, no lo voy a dejar caída. A ese hombre no lo voy a dejar caído, lo voy a restaurar, y lo restauró, ese era Cristo. A esa mujer no lo voy a dejar caída, lo voy a restaurar. ¿Ve? Y esa mujer hoy, ¿quién es? ¿Quién es? Solo Dios sabe quién es. Pero a la que es, le he enviado un mensaje. Ha venido a encontrarla.
¿entiende? Porque la serpiente no se fue a buscar a cualquier animal hembra de por ahí, se fue a la que debería, él sabía a través de la cual podía venir la caída. El profeta dice: no se fue a buscar una gallina, una yegua, una vaca, porque él sabía que por eso no iba a poder venir la caída. Él supo a través de la cual iba a venir la caída. Entonces Cristo tampoco ha ido a buscar a cualquiera. Cristo sabe a través de la cual va a venir la restauración. Cristo sabe qué creyentes tienen los potenciales, tienen todo lo que necesitan para traer la restauración. Entonces Él ha ido lugar por lugar y les ha encontrado con su palabra y empieza a proponerlos que no tengan temor de que tiene que haber un acceso. Si hubo un acceso para la caída, tiene que haber un acceso para la restauración. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Ve? Esas son las cosas que tenemos que entender. ¿Ve? Entonces, ¿qué es? De esa manera, abriéndose estas cosas, vamos a rechazar, ve usted, el pensamiento que Satanás coloca, de que mientras estés en el cuerpo no lo podrás lograr. Una vez que salgas del cuerpo recién lo lograrás. Pero ¿cómo en un cuerpo? Piénsalo. Él te dice: cuando tengas un cuerpo que no ha nacido por sexo, ahí lo lograrás. Eva tenía un cuerpo que no había nacido por sexo y se contaminó. Entonces, ¿qué es lo que determina? No es el cuerpo que tienes, lo que determina es tu decisión. Porque ella estaba en ese cuerpo correcto y decidió fallar. No importa el cuerpo en el que estemos, si tomamos la decisión de estar correctos, nada puede impedirnos. Si tomar la decisión de fallar, Dios no lo pudo impedir aún en el cuerpo correcto. ¿Me entiende? Eso muestra, ve usted, que no es el cuerpo lo que marca la diferencia, es tu decisión. ¿Me entiende? Pero el diablo busca trabajar que depende del cuerpo. No depende del cuerpo según la Biblia. Según la Biblia fue la decisión de ella. ¿Me entiende? Entonces Satanás viene: no, estás en este cuerpo no se puede. No, cuando tengo un cuerpo que no ha sido nacido por sexo. Eva lo tenía. ¿Entiende? Y cayó. ¿Entiende? Entonces estas cosas son abiertas para destruir todo pensamiento que Satanás tenga que decirnos que depende del cuerpo. No depende del cuerpo. ¿Ve? Depende de quién te encuentra. Porque le encontró la mentira y lo estimuló. ¿A qué? A que en ese cuerpo santo y creado por Dios, ella coloque la mentira y la coloque tanto en su corazón que pudo estar en su boca. Es la misma regla. En este día, ve usted, no es el cuerpo en el que estás, es quien te encuentra. Y si te encuentra la verdad, si te encuentra Cristo, la palabra, y tú lo recibes en tu corazón y lo colocas en tu boca, oh hermano, pero con entendimiento, porque mucha gente lo están haciendo pero sin entendimiento. ¿Ve? Porque no saben para qué es eso. Si colocar la palabra de mentira en la boca y recibirlo en el corazón, no importa el cuerpo, ¿ve? Pero era la mentira la que produjo el resultado. Era el estímulo por lo que ella se estimuló. Entonces aquí tampoco es el cuerpo, ¿ve usted?, el que va a predominar, el que va a marcar la diferencia. ¿Entiende? Es la decisión a dónde quieres llegar con esta palabra. ¿Entiende? Es la decisión de hacer con ello lo que Dios dice que hagamos. Ahora escucha estas cosas. Jesús se paró en Mateo 5 y dijo: sed perfectos. ¿Para qué día lo estaba hablando? Nadie puede ser perfecto sin la palabra perfecta, dice el profeta. Él no lo habló para la primera edad ni para ninguna edad. El profeta dice: pero en este día, Pablo mismo habló, dijo: cuando venga lo perfecto. Entonces cuando dijo: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Él no estaba hablando cuando vuestros cuerpos sean cambiados. Porque recuerden, los únicos que recibirán cambio de cuerpo son aquellos que han decidido ser perfectos en su alma, ser perfectos en su fe. ¿Entiende? Entonces tenemos que tener la fe para atrevernos a creer esas cosas que parecen imposibles para toda vista humana. ¿Entiende? Mire, el diablo, nadie quiere tocar el tema de perfección, porque automáticamente rápido el diablo te dice: puedes llegar regular, pero perfecto ni hables, porque naciste por sexo. ¿Entiende? Estás contaminado. Entonces cuando tú miras la Biblia te abre los ojos. No depende del cuerpo, porque aquí hay una mujer que no nació por sexo. ¿Entiende? Aquí hay una mujer que fue creada y cayó. Pero ¿qué determinó? La mentira lo encontró y ella fue estimulada por la mentira. Entonces, ¿qué determina? No mi cuerpo, no mi condición, no la edad, ¿entiende? Ni la juventud ni la vejez, ¿entiende? ¿Qué es lo que determina? ¿Quién te encontró? ¿Te encontró la verdad? Recíbelo en tu corazón, ¿entiende? Y luego colócalo en tus labios, con entendimiento de lo que eso va a suceder. ¿Por qué? Ella, piénselo, en ese cuerpo creado, no nacido por sexo, pero en ese cuerpo creado, ella recibió la simiente errada. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Captar la voluntad de Dios para el día en el que vivimos. ¿Qué es lo que Dios quiere ver en nosotros? Quiere ver una novia osada, una novia atrevida, una novia, ve usted, dispuesta a no quedarse en la condición ni dominada por el cuerpo, por una novia que entiende y sabe. No es el cuerpo en el que estoy no va a determinar mi condición.
¿Por qué? Por eso Dios dejó estos registros, por eso que Moisés dejó estos registros, ¿entiende? ¿Para qué? Para nosotros destrozar toda la mentira del diablo, que puede bombardear a la persona y decirle, oh, estás en ese cuerpo, ¿quién puede ser libre? Eres carne, ¿entiende? Ha nacido por sexo, y así es que acepta la realidad, no lo vas a lograr, ¿entiende? Mira la Biblia, ve, no depende del cuerpo. Eva no nació por sexo. Tiene que cambiar nuestro concepto, tiene que cambiar nuestra visión. Si nosotros, no hay excusa, cuando nosotros entendemos esto, no hay excusa, hermano. Si no amas perfección, si no decides ser un cristiano fuera de serie, ¿me entiende? ¿Entiende? No hay excusa, porque la voluntad de Dios de hoy, ¿cuál es? Mira, ¿alguna edad acaso tomó las escrituras ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? ¿Alguna edad lo tomó? Ninguna edad lo tomó. Pero este día el profeta vino y predicó fe perfecta. ¿Entiende? Entonces este día, cuando tú entiendes estas cosas, entonces dices, muy bien, ve. Si el diablo fue atrevido, ve usted, para ir y engañarme, porque Eva me representó, ¿entiende? Porque Eva, Cristo es el postrer Adán, y Adán representó a Cristo, ¿ve? Pero Eva de allá nos representó a nosotros y caímos por representación, ¿entiendes? Entonces el diablo me sacó allá, ¿entiende? Con su mentira, y no respetó el cuerpo que tenía. Aquí tampoco va a respetar, mucho menos va a respetar tu cuerpo hoy. ¿Pero qué? Entonces tú entiendes, ¿cómo me sacó? ¿Dónde fallé? ¿Entiende? ¿Dónde tuvo el error? No en el cuerpo. ¿Entiende? No es que no era una hija de Dios, y no es que no fue creada por Dios, ¿entiende? Y es más, fue sacada ni siquiera de la tierra, un material, fue sacado de adentro, del secreto de Adán. Oh, hermano, parecía intocable esa mujer. Entonces te das cuenta que no depende del cuerpo, porque el diablo está dando más valor a tu cuerpo que a la palabra. Y muchos creyentes le están dando más valor a su cuerpo y dicen, somos carne, no podemos. Le dan más valor al poder del cuerpo, al poder del deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, y los deseos de la carne le dan más crédito que a la palabra que dice ser perfectos. Entonces tú tienes que destrozar esas cosas y empezar a enfocarte en los temas. Si Él dice que va a ser perfecto, ese es mi tema. Yo no sé cómo, pero tiene que haber un acceso. El diablo no siempre lo supo, pero él empezó a estudiar, hasta que hallaron acceso. A él no le fue fácil, empezó a estudiar animal tras animal, lugar tras lugar, por donde infiltrarse en el reino de los humanos. ¿Entiende? Es lo mismo, Dios dice hay una puerta al reino de los cielos, pero no entrará cualquiera. Porque mucha gente está pensando, ay, porque se vuelven tan bonitos y echan fuera demonios, ¿ve? Y se vuelven tan religiosos. Claro, en el nombre de Cristo que no va a echar fuera demonios. ¿Entiendes? Solamente que vivas una vida limpia y listo. Pero eso no te coloca en el reino, dijo Jesús. Eso te hace un malvado. ¿Entiendes? Pero ¿qué es lo que te colocará en el reino? ¿Entiendes? ¿Qué es lo que te colocará en el reino? El que hace la voluntad del Padre. Ahora, ¿cuál es su voluntad? Es la misma de Génesis. Dijo, le voy a hacer a ella una ayuda idónea. Si Dios te llamó aquí, en la condición que te llamó, es porque en esa condición tú puedes ser una ayuda idónea. Solo tienes que decidir serlo. Entonces tú te paras aquí y dices, ¿para qué Dios me trajo a escena allá en representación? Dios trajo a escena a Eva para ser una ayuda idónea. Pues si ella no cumplió la voluntad del Padre, ve, porque ella dijo, sí, Padre, lo va a cumplir como este hijo. Sí, lo va a cumplir, pero no lo hizo. Pero aquí hay uno que nosotros nacimos y no quisimos saber nada por Dios. Y dijimos, no vamos a cumplir su voluntad. Pero de pronto la palabra y el Espíritu Santo nos hace recapacitar. Nos hace decir que nadie va a cumplir la palabra del Padre. La Eva de allá no lo hizo, ninguna edad lo hizo, ¿entiende? Pero nadie lo va a hacer. Entonces dice, no, yo lo voy a hacer. Si Él dice que requiere una ayuda idónea, pues yo voy a hacer su ayuda idónea. Si Él me creó para eso, entonces tú entiendes, la voluntad de Él es la misma de Génesis, no ha cambiado. Por eso dijo el que hace la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Dios no tiene una nueva voluntad, Dios no tiene una voluntad ya, luego cambia. Su voluntad sigue perenne. Él quiere una novia que sea ayuda del novio, ayuda idónea, exacta, precisa. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué quiere Él? Restaurar otra vez. ¿Qué quiere Él? Él quiere ver a una novia, quiere ver a esa novia en su condición que lo creó. Él no la quiere ver caída, la quiere ver en la condición que fue creada. Entonces, cuando ella fue creada para vivir por fe, para vivir dando crédito a la palabra, para estar vestida con esa vestidura blanca. Y esa vestidura blanca, ve usted, es el Espíritu Santo sellando. Ve usted esa vida, pero el Espíritu Santo nunca nos sellará sin la plenitud de la palabra. ¿Entiende? Cuando ella se desvistió, cuando ella colocó la palabra de mentira en su boca y se desvistió de la verdad, ¿entiende? Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos entender. ¿Ve? El misterio de la voluntad de Dios, es claro que es un misterio, pero no está fuera de la Biblia. Está sellado y escondido en la palabra, pero tan sencillo cuando Dios la puede abrir. No es difícil, dijo, por más torpe que seamos lo vamos a captar. Entonces, ¿pero para qué son abiertas estas cosas? ¿Ve? Estos juicios contra la obra que Satanás coloca en nuestro pensamiento para hacernos negativos, a que no podemos hacer el bien. Entonces tú dices, si ella con un cuerpo correcto fue motivada por Satanás para hacer el mal, ¿cuánto más poder tiene Cristo para motivarme para hacer el bien?
No importa el cuerpo en el que estoy, ni la condición en la que estoy. Él pudo cambiar una mujer en la condición de la samaritana, en la condición de Magdalena, en la condición de Rahab. Mucho más puede cambiarme en mi condición. Claro que puede. No es cualquier palabra. Es la verdad, el árbol de la vida. Sí, Señor. Ve. Esas son las cosas que nosotros debemos entender. ¿Ve? ¿Por qué? Si no captamos la voluntad de Dios, ¿ve? Por eso es que Dios no nos va a vindicar. Deja que tú decidas tomar estas cosas y te atrevas. Marcos 11:23 es verdad. Al que cree, todo le es posible. Piensa esa palabra. Todo le es posible. No hay obstáculos, no hay dificultades. ¿Acaso Eva encontró dificultades para caer? Ella no dijo, no, pero yo fui criada por la mano de Dios. No debo caer, no creo que yo pueda. No, ella se motivó tanto y dijo, voy a caer de todos modos. ¿Entiendes? Ella no halló desánimo para eso. ¿Cómo vamos a hallar desánimo para regresar? ¿Es el tiempo? Por eso le mostré. Ya pasó el ministerio profético a los gentiles, ¿no? La línea de discernimiento. Entonces justamente después de eso, ¿cuál es la voluntad de Dios? Traer a escena del material de ese novio. ¿Entiende? ¿Cuál es el novio? La palabra. El que descendió 42 kilómetros, ¿entiende? De alto y 43 de ancho. ¿Entiende? ¿Ve? Esa gran nube, ese gran séptimo sello, ¿entiende? De esa palabra, de esa misma palabra, Dios está sacando el material para crear en nosotros. ¿Ve usted? Un hijo, una hija, ¿entiende? Una novia, una ayuda idónea para Adán. ¿Es el tiempo? Le probamos que es el tiempo. ¿Entiende? Capta esas cosas. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que entender. ¿Ve? Hay cosas en nuestra vida que tienen que ser destruidas. Hay mentiras que el diablo colocó que tiene que ser destruido. Viene a hacerte negativo, viene a convencerte, tú no puedes. ¿Quién te impide? Tú eres ilimitado. Si tú tomas la palabra, ya no hay nada, no hay límites para ti. No hay límites para ti. Ya nada puede limitarte. Puedes llegar a una relación con Dios como jamás nadie llegó. Científicos espirituales van a traer a escena una vida cristiana que nunca estuvo en la tierra. Ellos no solamente están buscando a lo que ya está. Son gente que dice lo que nunca estuvo. ¿Entiende? Mucha gente fueron buenos creyentes, pero nadie regresó a la posición de donde Eva cayó. ¿Entiende? Pero hay aquí una novia dice, sí, mirando la voluntad del Padre. Porque dice, me conviene, para entrar yo tengo que mirar la voluntad del Padre. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Ella regresa a Génesis. ¿Para qué fue hecha la mujer? ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué fue traída a escena a la iglesia? ¿Entiende? Para hacer la ayuda de él. Allá. ¿Qué es lo que él quiere? Él quiere una novia, él quiere una esposa. Satanás se lo arrebató, su novia. ¿Entiende? Y vino en la caída. Entonces la novia de hoy dice, yo voy a ser su ayuda idónea. Si él quiere redención, pues yo voy a ayudarlo. Y es tremendo, porque de esa manera entras al reino. El que hace la voluntad del Padre, ese entrará, te garantizo, dijo Jesús. ¿Entiende? Ese va a entrar. Pero tenemos que hallar cuál es la voluntad. Tenemos que hallar qué es lo que Dios quiere que vivamos hoy. Y recuerda, cuando el profeta rechazó caminar en la voluntad de Dios en su día, mira lo que le costó. Y si nosotros rechazamos caminar en la voluntad de Dios para este día, ¿qué es? Una novia perfecta. ¿Entiende? Si tú no tienes el anhelo de perfección, hermano, porque el diablo te va a decir no puedes, rechaza eso. Si puedes. Si puedes. Tu cuerpo no es un obstáculo para la palabra. No, Señor, solo es tu decisión. Toma la palabra, ponla en tu boca. Tú sí puedes, absolutamente. Solamente toma tu decisión. Porque no hay obstáculos, hermano. La palabra que fue colocada ahí no es imposible. Cuando la palabra decía que después de 3 días iba a levantar, Jesús miró Jonás entrando al vientre del pez, al vientre del gran pez, y después de 3 días, ¿entiende? Siendo vomitado. Entonces Jesús entendió, ese es el misterio de la resurrección. Significa que yo puedo dar mi vida y después de 3 días me levanto. Oh, hermano, el diablo le trabajaba. ¿Y quién se levantó? ¿Quién se levantó? Pero ahí estaba Jesús. Nadie me quita la vida, yo la pongo, la volveré a levantar. Destruyan ese templo, en 3 días lo levanto. ¿Qué es? Jesús profetizando. Es lo mismo la novia hablando. Él pide perfección, yo lo haré. Entonces, piénsalo. Cuando tú buscas la voluntad de Dios, ese es tu tema. Escucha estas cosas. ¿Cómo puede decir alguien que se ve en el rapto y no está hablando de fe perfecta? ¿Entiende? Y no está hablando, ve usted, de redención. ¿Entiende? Capte esas cosas. Es como que alguien dijera, me voy a ir allá a Estados Unidos y está arreglando su bicicleta. ¿Entiende? Es lo mismo que alguien dice que se ve en el rapto y solamente tiene fe de iglesia, fe para ir a los cultos. Tú sabes, ese no se va. Pero cuando tú escuchas a alguien enfocándose en estos temas, ¿entiende? Diciendo, oh hermano, ve usted, ¿dónde fue la caída? Para yo arreglarlo.
¿Qué es? De reconstructores. ¿En qué falló Eva? Yo voy a reconstruir esa novia. ¿Entiendes? Porque Dios te dio el material, toma la palabra, el poder creador. ¿Para qué? Para restaurar lo que se perdió, lo que cayó. Entonces, ¿qué es lo que cayó? Una mujer. Jesús se paró y dijo: yo voy a restaurar el varón. Entonces tomó cada escritura, ve, y se paró tan leal. Y entonces él fue el posterior Adán, porque él entendió para qué estaba en la tierra. Nosotros también entendemos por qué nos encontró él. Entonces tú empiezas a mirar, ¿por qué él encontró a la serpiente? Tenía un propósito, hacerla caer. Y si Cristo nos encontró, ¿cuál es su propósito? ¿Por qué nos encontró? ¿Por qué otro no lo encontró? ¿Cuál es su propósito? Traernos de regreso otra vez a la posición de donde Eva cayó. ¿Entiende? ¿Y por qué la serpiente no fue a buscar a otro animal? Porque él llegó a descubrir que solo por ahí podía venir la caída. Lo mismo, hermano, ¿por qué Cristo no ha ido a buscar a otro creyente? ¿Por qué no ha ido a buscar a otras personas? ¿No hay millones en el mundo? ¿Por qué te encontró a ti? Porque tú eres material para la restauración. Tú tienes el equipo para ser restaurado. Él no está perdiendo su tiempo. ¿Entiende? El diablo pudo haberse equivocado y le pegó en el blanco. ¿Cuánto más el que no se equivoca? Que el diablo no te quite tu fe. Si tú estás en la palabra, porque él te encontró. Y si te encontró, es porque tú eres un canal a través de la cual puede venir la restauración. Aleluya. ¿Ve? Y no un mañana, no algún día, ahora nosotros tenemos que decidir. Ese debe ser nuestro tema. Científicos espirituales interesados, tengo que traer a escena lo que Eva perdió, lo que ella destrozó. Por eso la mujer sabia edifica su casa. ¿Cuál casa vamos a edificar? La que perdió Eva, la que lo arruinó. Aquí una mujer sabia, ¿quién lo hallará? Dijo, solo hay uno que lo haya, Cristo. Eso está escondida, bien escondida ese material. Ve usted, solamente Dios lo sacó en el principio del cuerpo de Adán. ¿Ve? Es igual, la novia está escondida, ¿ve usted? ¿Entiende? Y Dios la está sacando, ¿ve usted? Y la empieza a formar, ¿entiende? Y mientras tú cada día más entras en la mano del Señor, ¿entiendes? Cada día vas perdiendo más el temor. Cada día tus ojos se van abriendo más. Cada día tu ánimo, ¿entiende? Entonces regresas a la posición a donde estaba Eva. Entonces tú, porque si nosotros, ¿ve? No entendemos cuál es la voluntad de Dios, solamente estaremos por si acaso adivinando. Quién sabe, hagamos esto, puede ser que a Dios le agrade. ¿Entiende? Hoy hagamos algo más, puede ser que también Dios le agrade a esto. ¿Entiende? No es adivinanza. ¿Ve? Por eso que se requiere revelación. Por eso que Dios envió 7 sellos para revelarnos su palabra, para mostrarnos qué es lo que se requiere, qué es lo que se necesita. ¿Ve? Es ahí donde nosotros tenemos que volver nuestra mirada a la palabra. Es ahí donde tenemos que entender si Él requiere que la voluntad de Él sea hecha. ¿Entiende? Y no hay otro camino para entrar, no hay otro. Él dijo, solo el que hace la voluntad del Padre entrará. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Él? No puede haber, oye, yo pienso que Dios le agradaría esto, yo pienso que Dios le agradaría esto. Solo el profeta dice, su voluntad es su palabra. ¿Entiende? Ahí está registrado su voluntad. ¿Y por qué podemos saber que lo mismo que desea en Génesis lo desea hoy? Porque el profeta dice, Génesis es la semilla. Hoy estamos en el fin está otra vez en escena la semilla. ¿Entiende? Por todo el tiempo era diferente, ¿ve usted? Eran hojas, era tallo, era flores, era el forro, pero aquí está la semilla otra vez. ¿Entiende? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios en Génesis? Es aquí. ¿Habrá cambiado? No ha cambiado. Dios no ha cambiado su voluntad, hermano. Pero toda la táctica del diablo es otra vez bombardearte con mentira, hacerte negativo a la verdad. Pero ¿cómo no te hace negativo al pecado? ¿Cómo no te hace negativo al cristianismo errado? ¿Entiendes? A eso no te hace negativo, más bien te hace, si puedes esto, si puedes, te dice. ¿Entiendes? Pero tú dices, gracias por tu ánimo, pero no lo necesito, porque yo estoy siendo animado a la verdad por los 7 sellos, ¿entiende? Los 7 truenos me están despertando a mi realidad. Aleluya, me están despertando a captar el misterio de su voluntad. ¿Entiende? Es glorioso, hermano, estas cosas. Nosotros tenemos que buscar destruir lo que el diablo ha hecho, las cosas que el diablo ha colocado. Una de las cosas poderosas es convencer a la gente. Mientras estés en el cuerpo no podrás ser perfecto. Entonces, ¿por qué? Porque te hace creer, mientras has nacido por sexo no es posible. Pero hubo una que no nació por sexo y cómo se contaminó. ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Para qué? Para mostrar, ¿ve? Que no importa la condición en nuestro cuerpo, que esta es la hora de perfección. Porque de la misma manera que viene la caída, viene la restauración. Por eso probamos cómo es que la caída vino por la participación de la mujer y su pareja, que no era Adán. ¿Entiende? ¿Ve? La mujer y la serpiente trajeron a escena el hijo errado. ¿Ve? María, ve usted, y Dios trajeron a escena el hijo correcto. De la misma manera.
Ella estaba comprometida con José, ella estaba comprometida con Adán. Y de la misma manera vino la caída, de la misma manera viene la restauración. Pero entonces miremos la escritura, esa es la escritura para él, para Adán. Pero miremos las escrituras para nosotros. De la misma manera que vino la caída. Una mujer, ve usted siendo engañada, miren un cuerpo glorioso y cayó. Por eso que la novia de hoy es gloriosa, porque está en menos ventajas, en cuestión de su cuerpo tiene menos ventajas que Eva. Pero en cuestión de revelación tiene más ventajas que Eva. Porque allá el diablo no te puede decir, oye, en mi reino sí tendrás salvación, tendrás vida, serás sabia. Ya no te puede decir ya, porque tú sabes sus mentiras, tú sabes el resultado allá afuera. Cada día que pasa te das cuenta que vas muriendo, te vas desgastando, se te va yendo la fuerza. No te va a decir que no vas a morir porque tú lo sabes por experiencia propia. ¿Entiendes? Tienes más ventajas por ese lado. Y luego tienes la revelación de Dios de que hoy hay un camino. Tienes la revelación de Dios de que los 6,000 años que Dios le entregó al diablo han llegado a su fin. ¿Entiendes? Esta es la hora de golpearlo con revelación. Esta es la hora de golpearlo con la verdad. Este es tu día, hermano. Este es el tiempo de la ayuda idónea verdadera. La de allá fue tipo. Esta es la verdadera. Aleluya. ¿Qué tiempo, hermano? ¿Ve? Esas son las cosas en las que debemos estar enfocados, ¿entiende? Esas son las cosas que debemos tener entendimiento. ¿Ve? Tenemos que entender. No puede entrar fuera de su voluntad. No hay forma. ¿Ve? No importa si le oíamos Señor, Señor, y mira cuántas cosas de religión puedes hacer. ¿Ve? Y puede ser una guerra de demonios, ¿ve? Y profecías, ¿entiende? Y milagros y enfermos se sanan. Él dijo una cosa te hará entrar, su voluntad. ¿Entiende? Pero para que lo captes tienes que estar interesado. Es ahí donde Dios, mostrando tu perseverancia, Él sabe tus luchas, sabe las dificultades, ¿entiende? Hermano, el amor de Dios para ti es más grande de lo que jamás te puedes imaginar. ¿Entiende? Pero mira, ve usted, Él sabe, tal vez Él pudiera habernos rechazado ya, pero ¿qué es? Viene y nos abre la palabra, porque Él no se da por vencido. Él dijo, mira esta Rahab, no vale para nada, pero de esa condición yo lo voy a sacar a ser la esposa del gran capitán Salmón. Es lo mismo, nuestra condición puede ser la terrible, pero Dios tiene un poder de transformación, un poder vivificador, voz de arcángel, para transformarnos, ve usted, a otra condición. Piénsalo, hermano. Nosotros tenemos que llegar a entender como predicábamos, ¿ve? Él no pondrá sus pies en un terreno sucio, ¿entiende? Entonces, Él pondrá sus pies, ve usted, en un creyente con perfección. Pero no podemos, mientras estemos en este cuerpo, que se vaya al infierno sus mentiras. Estamos viendo en la palabra que sí podemos, porque no es cuestión de cuerpo. Lo estamos probando aquí, que no es el cuerpo el que determina. ¿Entiende? ¿No tenía acaso un cuerpo glorioso Lucero? ¿No tenía un cuerpo de gloria? Y ni siquiera eso impidió que sea el diablo, ¿entiendes? No es el cuerpo, es la palabra. El rechazo de la palabra trae el caos, pero el retorno a la palabra trae la gloria. Sí, Señor. La palabra es la que marca la diferencia. No es el cuerpo lo que tenemos. Por lo tanto, nuestra mirada no debe estar al cuerpo. De repente son unos gigantes para el mal, ¿entiendes? Unos hijos de Anac. Pero tú eres Josué. Tú dices, tengo una promesa. Esa es mi tierra. Tú dices, este es el cuerpo que va a ser redimido. En este cuerpo yo voy a vivir, porque en este cuerpo va a ser transformado. ¿Entiendes? Este cuerpo va a ser glorificado. En este cuerpo me va a encontrar mi teofanía, pero jamás se acercará mientras esté sucia. Por lo tanto, usted tiene que venir el juicio de Dios. Y el juicio de Dios es de revelación. Es sacar de sus escondites y descubrir las mentiras del diablo, para que nosotros, al mirarlo, fuera con tus mentiras, Satanás. Por mucho tiempo puede habernos tenido engañados y todo derrotados, pero la revelación viene para abrirte los ojos, quitarte los temores, quitarte el miedo, quitarte la forma de mirar que parece imposible de repente tener logros. ¿Entiende? Si es posible, ¿entiende? Mientras la palabra de Dios esté en escena. Esa es la verdad. La verdad tiene poder. Si la mentira tuvo poder para traer la caída, más poder tiene la verdad para traer la restauración. Pero aquí habrá una novia que entenderá su voluntad. Ella hará la voluntad de Él. Si Él dice que debemos ser una ayuda idónea, pues lo vamos a hacer. El que hace la voluntad de Él entrará. Aleluya. Aleluya. ¿Entiende? Esas son las cosas, ¿ve? En las que debemos estar en nuestro corazón. Por eso, ¿ve? Hablábamos de cómo no puede este mundo ser destruido, ¿ve?
sin ciencia, porque ciencia trajo comodidades para que el hombre se vuelva, ve usted, y exprese todo su pecado, toda su falta de amor por Dios, a través de tanta comodidad. Entonces ciencia de Dios también trae a luz para manifestar todas las cosas erradas que ya están en nosotros. El diablo la colocó a través de años, ve, él la edificó, pero la palabra viene para desenmascararlo en tus pensamientos. Entonces no es cuestión de que ya porque estás en este cuerpo no lo vas a lograr. Si Jesús dijo ser perfectos es porque se puede. Pablo dijo, la palabra de Dios, ve usted, presentará y hará a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Leámoslo, cualquiera lo sabe, pero ve usted, el diablo va a decir, no, pero son palabras. Le mostramos, eso es Mateo 5, cuando Jesús dijo ser perfectos. Él no puede decirnos que seamos algo que no podemos ser. Él sabe que hay un acceso, él sabe que es posible. ¿Entiende? Él dice la verdad, pero también está en Timoteo. ¿Ve? Debe ser segunda de Timoteo por ahí. Capítulo 3 de segunda de Timoteo. Verso 16. Mire, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Ah? ¿Dónde está el poder para perfección? En la escritura inspirada por Dios, para la obra. ¿Entiende? A fin de que todo hombre, pero los que son de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para algunas buenas obras, para toda buena obra. Esto es verdad. Aunque el diablo diga que no, la palabra de Dios es verdad. Aunque mi pensamiento diga que no, aunque mis deseos de repente no los quieran, no, eso no es usted, hermano. Son poderes colocados en su tierra. ¿Ve? Pero es hora de que usted lleve la palabra a su tierra. Es hora que usted diga, sí se puede y yo puedo. ¿Qué me impide? ¿Entiende? Cada niño, yo voy a poder, cada joven, cada padre. Es para ti, esta es tu oportunidad. Labora con la palabra y tú verás el resultado. Ahora, esto nadie se atrevió a creerlo y a levantarlo en alto. Pero habrá una novia que hará la voluntad del Padre. Una novia que dirá, sí, él desea una ayuda idónea para él. Y nunca lo tuvo. Tomó a Israel, cada vez lo traicionó. Tomó una edad, lo dejó, otra edad, lo dejó, otra edad, otra edad, otra edad. La Odisea lo echó fuera. ¿Dónde se cumplió la ayuda idónea? ¿Acaso quedará esa escritura del deseo de Dios y su voluntad tener una ayuda idónea se quedará sin cumplimiento? Pues habrá una mujercita, una novia. Habrá una Rahab, habrá una Esther, habrá una Ruth, habrá una Rebeca. ¡Aleluya! Habrá una que dirá, si esa es tu voluntad, heme aquí, Señor, para cumplir tu voluntad. ¿Y sabes qué? Entonces tú lo verás a ellos hablando estas cosas, pensando en estas cosas. ¿Me entiende? Envuelto en estas verdades. ¿Entiende? Entonces cuando tú lo ves a alguien, dice, me voy de repente por ahí a Alemania, Italia, o a Israel, a Estados Unidos, a cualquier país. Entonces tú lo ves yendo al aeropuerto con su boleto, tú dices, sí se va, ese habla en serio. Es igual, alguien te habla, si es que se va a ir en el rapto, tú crees que lo vas a encontrar hablando. Hermanos, ¿saben qué? El diablo, hermanos, mucha lucha con el diablo. ¿Entiende? Oren por mí, hermanitos, ve. ¿Entiende? Tú sabes, el diablo anda como león rugiente, ¿entiende? Y todas las escrituras para alardear del diablo. Pero la novia de hoy dice, es hora de sacarlo al diablo fuera. ¿Entiendes? La novia de hoy dice, el diablo va a decir, mira, ¿por qué él viene a usar las escrituras? ¿Acaso no usó las escrituras con Jesús? ¿Acaso no lo dijo a Jesús? Mira, aquí está escrito que él pondrá sus ángeles y mandará que te cuiden. ¿Entiendes? Entonces él también va a venir con las escrituras. Cuando tú quieres ser valiente, él va a venir las escrituras. Por si acaso la palabra habla de mí, tienes que respetarme, soy como león rugiente. Pero la novia dice, claro, tú eres como león, pero a mí ha venido el león, no uno como león, el león de la tribu de Judá, y ha rugido con 7 truenos. Y yo soy Juan, soy la novia, he oído los 7 truenos. Aleluya. ¿Entiendes? Él va a usar la palabra para desanimarte. ¿Entiendes? Él va a usar algunas citas del mensaje que te va a decir, ¿sabes qué? No puedes, mientras estés en este cuerpo no puedes. Así tenga el Espíritu Santo, todavía están las glándulas aquí, ¿entiendes? No puedes. Pero tú vas a decir, él no me puede decir que haga lo que no puedo. Si él me dijo que sea perfecto, yo soy hijo obediente. Yo no soy hijo de desobediencia a la palabra. Y si es que yo creo, aquí en Marcos 11:23, al que cree, todo le es posible. Marcos 9, ¿entiende? Marcos 9:23, al que cree,
Todo le es posible. Yo no soy incrédulo, por lo tanto para mí no hay dificultades. En este cuerpo, en cualquier cuerpo le seré fiel a Dios. Porque no es el cuerpo, es la palabra la que marca la diferencia. No es el cuerpo que me va a perfeccionar. Aquí yo leí, ¿entiende? Es la palabra de Dios inspirada por Dios. ¿Para qué? Para perfeccionar a todo hombre de Dios, para ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Será posible? Claro que sí. Entremos en esas escrituras, trabajemos en eso. Ábralo, colócalo en tu boca, colócalo en tu corazón. Mantente alrededor de eso y algo va a pasar en ti. Se te va a acabar el pensamiento de derrota. Los diablos se van a ir, los demonios se van a ir, porque el diablo no quiere ver esa novia, esa ayuda idónea. Lo evitó, ve usted, por 6,000 años desde Adán hasta aquí, pero aquí ha llegado a su fin. Por eso el profeta dijo: la novia de hoy va a arruinar el Edén de Satanás. ¿De dónde lo vamos a arruinar? De nuestra vida. Aquí no hay lugar para su reino, para su dominio, porque aquí habrá una que reconocerá: me conviene hacer la voluntad de Él para entrar. Entonces empezará a investigar cuál es la voluntad de Él y va a hallar. Él desea una ayuda idónea, ¿entiende? Él desea, ve usted, una realmente que pueda estar en los propósitos de Cristo, ¿entiende? Y los propósitos de Cristo no es mantenernos, ve usted, sin la palabra, ni caídos, ni en esta civilización. Entonces ella va a empezar: ¿qué perdí? ¿Qué perdió Eva? Eso es lo que perdí yo. ¿Qué me pertenece? Lo que a Eva le pertenecía, ¿entiendes? Entonces se parará aquí, tomará la palabra y empezará a manejarla y empezará a envolverse con esas escrituras. Empezará a hablar de fe, de virtud, empezará a hablar de usted de perfección, de la piedra de corona, del tercer jalón, del séptimo sello. Esas van a ser sus escrituras. Esa es la voluntad de Dios para este día. Es hora de restauración, ¿entiende? No le demos más valor le dieron a los gigantes que a la promesa. Ese error no cometamos nosotros. No le demos más valor a nuestro cuerpo. No le demos más valor a las glándulas sexuales, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida. Que eso te diga: no, mira, qué difícil que es, somos nacidos de sexo. ¿Entiendes? Y el diablo te dice: mientras estés en esa condición no lo lograrás. Eso es lo que él dice, ¿entiendes? Pero tú dices, cuando miras este misterio abierto, ve usted, de cómo es que Eva no tenía, ve usted, un cuerpo nacido por sexo, ¿entiende? Y cómo es que no se trata de cuerpo, se trata de la palabra. Entonces aquí hay una novia, dicen: el cuerpo para mí es nada. Sí, en este cuerpo y en cualquier cuerpo yo le voy a ser fiel. En cualquier cuerpo yo voy a amar su palabra. En cualquier cuerpo yo le voy a hacer ayuda idónea. Si es en este cuerpo, si es en la teofanía, si es en el cuerpo glorificado, si es en mi alma, en lo que sea, yo voy a ser su ayuda idónea. Esa es mi decisión y nadie lo cambiará. Amén, amén. Aleluya. Amén, sí, Señor. ¿Ve? Capte esas cosas. Tenemos que hacerlo frente a estas verdades. Tenemos que tener, ve usted, una predicación positiva, osada, ¿entiende? Intrépida. ¿Ve? No tenemos que ser cobardes. No tenemos que estar mirando las escrituras por ahí para escondernos, ¿entiende? No, Señor, esta es la hora final, la hora decisiva. Y nos conviene estar del lado de la voluntad de Él, porque el profeta un poquito que se hizo de lado fuera de la voluntad, mira lo que le pasó. La novia de hoy es sabia, dice: sé lo que me conviene, ¿entiende? Entonces, y es más, eso me garantiza una entrada segura ya. Y cuando Dios te ve interesado, como a Josué, dijo: es difícil, de repente yo he fallado, ¿entiende? Me hice pacto con estos gabonitas, vienen todo esto, sí, estaba medio asustado. Y cuando Dios lo vio de repente medio asustado, pero de todos modos fue a la guerra. Entonces Dios dijo: no temas, Josué, me gusta eso, ¿entiende? No te preocupes, cuando miro una gran multitud, no te preocupes, déjalo, yo me encargo de eso. Tú encárgate de este poquito, yo me encargo de los de allá. Es lo mismo cuando Dios te ve a ti osado en tu fe, ¿entiende? Muchos tienen fe solo para iglesia, pero la fe que debemos tener hoy es la fe para volver otra vez a lo que Eva perdió. Tenemos que tener fe para perfección, ¿entiende? Fe para regresar otra vez a esa posición donde Eva salió, ¿entiende? Esa es la fe. Si no tenemos ese tipo de fe, no tenemos fe. Porque tener fe para justificación, para santificación, ya no es el tiempo ya. ¿Ve? En ese tiempo bastaba. Hoy es otro día, hoy es otro tiempo. Hoy tenemos que tener fe para hallar y cumplir la voluntad de Él. Entonces tú te das cuenta, ¿quién lo cumplió? ¿Quién fue la ayuda idónea? ¿Qué edad fue? Por un tiempo Israel estuvo bien. Por un tiempo el pueblo de Josué estuvo bien. Por un tiempo los del libro de los jueces se arreglaban y por otro tiempo fallaban. E igual en el periodo de los reyes. ¿Entiende? Igual fue las edades de la iglesia. Pero aquí habrá una. Si tengo 1000 años, los 1000 años me pararé en perfección. Los 1000 años me pararé en la posición asignada por Dios para mí. Si tengo 10,000 años, no importa el tiempo y no importa el cuerpo. No importa la edad, no importa la condición social, económica. Nada es impedimento, porque yo estoy mirando que no es el cuerpo, no es la edad, es la palabra la que marca la diferencia. Si es la palabra de mentira, traerá el caos, pero si es la palabra de verdad, traerá perfección, traerá el propósito, traerá la voluntad de Dios a escena. Esa es nuestra comisión, eso es lo que tenemos que tener, eso es lo que tenemos que captar, ¿ve? El misterio de la voluntad de Dios. Entonces, porque como sabemos, aquí está, ¿ve? ¿Entiende?
el que hace su voluntad, pero entonces tenemos que estar interesados. Rebeca estaba interesada, Esther estaba interesada, pero nosotros tenemos que estar interesados. Mira lo que halló Esther, mira lo que hallaron ellas, pero ¿qué debemos que hallar nosotros? Tiene que haber escrituras, ¿entiende? Jesús halló sus escrituras, nosotros tenemos que hallar las nuestras. La de Eva son nuestras escrituras, porque la de Adán eran las escrituras de él. Entonces el profeta dijo, ¿por qué Jesús se animó? Dijo, si por una mujer, ¿ve? Sin la participación del hombre vino la caída, entonces cuán seguro por la participación de la mujer y Dios, sin la participación del hombre viene la restauración, y él sabía que era ese hijo, ¿entiende? Entonces lo mismo hoy, si el encuentro de la iglesia con la mentira trajo la caída, el encuentro de la iglesia con la verdad tiene que traer la restauración. Si el resultado fue terrible del encuentro de la mujer con la mentira, ¿entiende? ¿Usted cree que el encuentro de esta mujer hoy con la verdad no tendrá resultados? Claro que sí, absolutamente. Entonces es ahí donde usted tiene más interés. Entonces usted es convencido. Entonces sí se puede ser perfecto. Entonces se puede ser limpio, sí se puede ser libre. Solo tienes que hallar cómo. Pero tiene que estar aquí en la palabra también. Es ahí donde Dios nos puede revelar cada día más cosas, más cosas, más cosas. ¿Usted no se da cuenta que Dios está añadiendo? ¿Ve? Pero ¿sabe qué? Debemos crecer en fe. Debemos crecer en músculos de fe. Fe para creer lo que otros no pudieron creer. Esto no pudo creer Lutero, ni Wesley, ni los pentecostales. ¿Ve usted? ¿Entiende? Pero esta novia sí va a creer. Porque es fin de los 6.000 años. La iglesia apostólica no podía creer estas cosas. ¿Entiende? Completamente. Porque todavía no era el fin de los 6.000 años que Dios le había asignado a Satanás. ¿Ve? Todavía no había pasado un ministerio profético para los gentiles, de discernimiento, una línea de oración al mundo gentil, ¿entiende? Pero vimos que todas esas cosas se han cumplido. Todas las cosas se han cumplido. ¿Qué es lo único que falta? Que esa mujer se pare y diga, sí, Señor. Allá estuvo cuando el Señor hizo el tipo de los dos hijos, que uno dijo, sí lo haré, y no lo hizo. Ese es Eva, ¿entiende? Pero se para el otro, dice, yo nunca lo quise hacer. ¿Ve? Pero el otro no lo ha hecho lo que el Padre quiere que se haga. La novia de hoy dice, Eva de allá no hizo la voluntad que el Padre quería. Y aquí dice, oh Señor, me conviene su voluntad, porque eso me hará entrar. Eso debe hacerse. Si ella no lo hizo, pues está bien, yo lo voy a hacer. Y todavía Jesús preguntó, ¿cuál de los dos hizo la voluntad? Dijo, ¿el primero o el segundo? ¿Cuál de las dos hace la voluntad? ¿La primera Eva o la segunda Eva? Estamos en el mero centro de la profecía. ¿Qué tiempo, hermano? ¿Entiende? Entonces llevémonos estas escrituras. No dejemos que el diablo nos arrebate. Vayamos y estudiemos, ¿le entiende? Y meditemos. Si se queda grabado lo podemos escuchar otra vez, ¿entiende? Porque hay cosas grandes que han venido saliendo este día. Demos gracias al Señor por todo. Pongámonos de pie. Aleluya. Sí, Señor. Qué día, hermano, qué tiempo. Qué verdades de la palabra, ve, son gloriosas. ¿Por qué? Desarman a Satanás completamente, ¿entiende? Nos devuelven el gozo, nos devuelven la esperanza. Cuando Satanás te quiere arrinconar en la esquina y golpearte y convencerte que ya estás noqueado, dijo el profeta, ¿entiende? La palabra te convence, no te puede hacer nada. Sus puños no son mortales, ¿entiende? Sus golpes solo son para el calcañar, pero tú tienes poder para golpearle en la cabeza, ¿entiende? Aleluya. Qué tiempo. Vamos a dar gracias al Señor. Aleluya. En el nombre de Jesucristo, Padre, queremos elevar nuestro corazón a ti, Señor, y darte gracias por este momento que hemos estado, Señor, alrededor de tu palabra. Padre, en este día, juntamente con nuestros hermanos alrededor de muchos lugares, Padre, en el mundo, te pedimos, Señor, que a donde tu palabra llegue pueda ser un beneficio para la fe y el corazón de cada uno de tus hijos. Aquella novia gloriosa que tú viste, Señor, desde Génesis, la visualizaste, Padre, y fuiste paciente esperando estos 6.000 años que pasaran. Por lo tanto, Padre, gracias por abrirnos tu palabra, Señor. Danos, Señor, la fe, danos un corazón que pueda asimilar estas verdades y tenga el anhelo de cumplir tu voluntad, Señor, porque sabemos que eso es lo que nos conviene. Y en el nombre de Jesús creemos que tú, Padre, nos ayudarás a ello. Y te doy gracias por todo. Gracias por cada hermano haciendo su parte, Padre. Gracias por la labor de cada hijo de Dios, porque al ver todo eso, tú provees tu palabra, Señor. Somos conscientes, Padre, que tu palabra es la que marca la diferencia, Señor. No es nuestra fuerza, no es nuestra habilidad, no es nuestra capacidad, porque no es con espada ni es con ejército, pero es con tu Espíritu Santo, Señor.
Padre. Por lo tanto, ayúdanos a ser más sensibles a ellos, a tu espíritu, Señor, para que tú puedas hacer cada día una bendición más grande a favor de cada uno de tus hijos, cada don, cada músico, cada cantante, cada creyente, Padre, cada joven, cada uno, podamos realmente ser un árbol de la vida, Señor, que pueda devolvernos nuestra mente real, Padre, y que pueda quitarnos la amnesia, Padre, para regresar a tu voluntad y cumplir tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias por todo, Señor. Amén. Dios los bendiga a todos. Aleluya. Nuestras hermanas, si pueden cantar.